este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan un buen provecho por la hora, y como todos los miércoles estamos hablando desde el Monitor de Derechos Humanos. Les habla Fernando Fernández, director y moderador de este programa. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, RCR750. Los días jueves, este programa es retransmitido en todas las redes nacionales de derechos humanos, con lo cual se da un cabal cumplimiento pues, a esta misión que tenemos de formar a la población, de empoderarla desde el punto de vista jurídico y sobre todo informarla de los últimos acontecimientos desde una perspectiva académica, de una perspectiva educativa, pedagógica, y con la mejor intención, pues, de contribuir en una mayor y una mejor cultura en el campo de los derechos humanos. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También se usan las etiquetas Monitor de DH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en la cuenta @DHMonitor. Nuestra cuenta de Gmail es fmfmonitordh@gmail.com. Y bueno, hoy miércoles 16 de febrero de 2022 tengo el gratísimo placer, el estupendo y muy, ¿cómo pudiera decirlo? Y muy sólido agrado, el placer, pues en otras palabras, de contar con un invitado de lujo. Tenemos a Gonzalo Gimio. Gonzalo es un abogado brillante, penalista, ha sido profesor universitario, sus clases son toda una cátedra, ha sido también juez de la Corte de Apelaciones de Caracas, si mal no recuerdo, ¿no? Hace unos cuantos años de eso. Pero lo tenemos invitado en su calidad de vicepresidente y miembro fundador del Foro Penal Venezolano. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. El gusto es mío, Fernando. Un placer de verdad estar con ustedes y poder compartir aquí esta oportunidad de hacer lo que siempre hacemos, tú y yo, y bueno, y mucha gente en este país, hablar de derechos humanos, que es un tema que siempre tiene que estar sobre la mesa. Cierto. Gonzalo, para entrar en materia de una vez, ustedes acaban de publicar un informe conjuntamente con Amnistía y el Centro de Defensores de Derechos Humanos y de la Justicia de la Católica. Quería que nos hablaras un poquito en líneas generales y luego apuntamos sobre los datos y sobre los hallazgos que han obtenido. ¿Por qué ese informe? ¿Para qué sirve ese informe? ¿En qué nos ayuda en los temas de derechos humanos? Bueno, mira, el informe se denomina, en efecto, es un trabajo conjunto entre Amnistía Internacional, el Centro para los Defensores de la Justicia de la Universidad Católica y Foro Penal, y el informe se denomina Represión Calculada. Y básicamente el objetivo de este informe era el de evaluar la hipótesis de la existencia de una correlación entre estas estigmatizaciones, estos señalamientos, actos de intimidación y de amenaza que se producen a través de los medios oficiales en Venezuela o es de medios privados, pero que tienen simpatía con el oficialismo en Venezuela, y las detenciones arbitrarias que luego se materializaban en el país. Es decir, buscábamos tender un puente entre la amenaza, por ejemplo, de una criminalización indebida y el resultado concreto de esa criminalización indebida. Por eso se denomina represión calculada. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos un análisis
de los medios y de los programas, por ejemplo, en los que se producían estas estigmatizaciones, estos actos de intimidación y de amenaza. Evaluamos básicamente de 2019 hasta 2021 y luego veíamos cuál era la consecuencia, perdón, cuál era la consecuencia de esa estigmatización y de esa amenaza para ver si existía una correlación, lo repito, entre eso que se decía y lo que terminaba pasando, ¿no? El informe pues presentó, primero fue elaborado con un riguroso carácter científico, con un riguroso carácter académico. En realidad el análisis sobre esta correlación no la hicieron personas, no lo hicimos personas, se sometió esta base de datos tanto de lo que pasaba desde la intimidación hasta lo que llegaba a pasar después en la detención a un software que a través de unos algoritmos especiales establecía pues estos patrones de relación y ciertamente hicimos hallazgos muy interesantes, ¿no? Ciertamente se concluyó así a nivel general que sí existe una correlación entre lo que se dice en esos medios oficiales y lo que luego pasa en el mundo material, en lo que tiene que ver con las detenciones arbitrarias. Y lo que es más importante, se estableció quiénes eran dentro de estos medios oficiales o cuáles eran dentro de estos medios oficiales los que mayor incidencia tenían en los actos represivos que tenían lugar después, ¿no? Esto es fundamental, Fernando, tú lo sabes, de cara a lo que es la determinación de responsabilidades en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que vaya más allá del ejecutor material, porque yo lo decía en otra entrevista sobre este mismo tema hace unos días, es muy fácil saber quién es el ejecutor material, es decir, quién es el que detiene arbitrariamente, cuál es el tribunal que emite la orden, quién es el fiscal que está a cargo del caso, pero es mucho más difícil determinar de dónde salen las órdenes o las instrucciones para la ejecución de esos actos. Y este informe pues permite en un primer término determinar eso, de dónde salen esas instrucciones, y en un segundo término permite también categorizar lo que ha venido pasando como una política de Estado, porque esto es fundamental también. No solamente basta determinar quiénes son los responsables, sino determinar por qué estas personas están actuando como actúan, cuáles son los medios de los que se sirven para actuar así, y por encima de todo importa determinar si esto es o no una política de Estado. Y ciertamente este informe permite abrir la posibilidad de una investigación seria, objetiva, imparcial sobre este aspecto en particular, determinar qué aspecto, lo que ha venido pasando en Venezuela, particularmente en los casos de las detenciones arbitrarias, pero sin quedarnos solamente allí, es parte o no de una política de Estado. Por eso es que es relevante, por eso es que es importante este informe. Sí, yo pienso que además es sumamente oportuno, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto cómo se ha mantenido esa política que empezó hace mucho tiempo. Yo recuerdo un estudio del profesor Antonio Canova, donde habla un poco de esos insultos, ¿no? Y él los recoge. Hizo un estudio de cuáles son los insultos utilizados por medios de comunicación oficiales o tendentes, pues, afines al oficialismo, y su impacto, pues, desde el punto de vista de la reputación, de la imagen pública de una persona, y eso que se llamaba estigmatización, ¿no? ¿Tú recuerdas ese trabajo del profesor Canova? ¿Hubo alguna relación con este estudio previo o esto es algo independiente? No, esto es algo independiente, pero eso que tú dices, Fernando, de que esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pues es así. Y de hecho, cuando uno revisa, y en esto por supuesto tú eres mejor maestro que yo, cuando uno revisa cómo han sido los procesos generales a nivel histórico en los que se han materializado estas sistemáticas y generalizadas violaciones contra los derechos humanos de las personas en diferentes contextos y en diferentes momentos de lo que es la historia de la humanidad, uno se da cuenta de que el primer paso hacia la ejecución de estos actos grotescos, terribles, que se ejecutan contra personas dentro de lo que es esa estructura que busca el mantenimiento del poder a toda costa o la imposición de una visión del poder a toda costa. El primer paso es el de la creación de una narrativa que estigmatiza y deshumaniza a las futuras víctimas de esos actos que luego se ejecutan, ¿no? Cuando tú revisas, por ejemplo, lo que pasó
en la Alemania nazi, primero se construyó una narrativa de odio frente a unas determinadas personas, particularmente a quienes profesan la religión judía, y desde allí empezó su deshumanización. Y esto para la estructura represiva es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atacar a un ser humano, ni manejarse contra un ser humano, que manejarse contra una cosa, contra una entidad deshumanizada que además, como entidad deshumanizada que es, no tiene derechos, no es un ciudadano. Y esto ocurre especialmente, mejor dicho, en Venezuela, dentro de lo que es este contexto de la visión del enemigo interno que mantiene el poder, ¿no? El enemigo interno es la persona que es individualizada como incómoda para el poder, y entonces a esa persona o a ese grupo de personas que son individualizados como enemigos del poder, se comienza el acto persecutorio contra ellos desde la creación de una narrativa que los estigmatiza y los deshumaniza. Y por eso es fundamental y muy oportuno este trabajo, porque normalmente el que crea la narrativa, el que promueve la narrativa, el que estigmatiza no es el que ejecuta al final la orden que conduce a la violación de los derechos humanos. Entonces este trabajo, como lo decía antes, sirve para tender un puente entre quien estigmatiza, quien libra de alguna manera la orden de que una persona o un grupo de personas sea perseguido, y quienes al final concretan esa persecución. Por eso es que es tan oportuno este trabajo en este momento, sobre todo de cara a lo que ya está hoy adelantándose, que es esta investigación sobre la situación Venezuela 1 ante el Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Porque allí se van a seleccionar casos muy puntuales, pero la idea es que esos casos no abarquen única y exclusivamente a los ejecutores materiales de los hechos, sino que vayan un poquito más arriba en las cadenas de mando para determinar primero si esto es ciertamente parte de una política de Estado, y luego quiénes son dentro de esas altas esferas de la cadena de mando los posibles o potenciales responsables de estos crímenes de lesa humanidad que se están investigando. Eso es bien importante y vamos a aterrizar en el segundo bloque sobre ese tema, las consecuencias jurídicas que puede tener este tipo de políticas de Estado, ejecutado por agentes del Estado que o que pueden ser agentes formales o no formales, ¿no? Pero, digamos, vamos a dar eso, porque me interesa un poco afinar los conceptos que ustedes definen allí, ¿no? Porque ese trabajo tiene unos resultados realmente impresionantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Habla de unos números que al uno leerlo, porque esto fue publicado la semana pasada, según recuerdo, ¿no? Y al uno leerlo, uno se impacta, se impresiona de la efectividad de la fórmula, ¿no? Hay una estigmatización y esa estigmatización luego se reproduce o desencadena una acción jurídica que puede ser o ilegal, pero que tiene consecuencias jurídicas, que puede ser la detención arbitraria. Pudiera ser también una ejecución extrajudicial u otro tipo de eventos, ¿no? Pero digamos, me interesa oír las cifras, porque, y eso la manejas tú mucho mejor que yo, porque, y me gustaría también que comentaras dónde se consigue el trabajo, cómo se consulta y qué impacto puede tener para la docencia en derechos humanos a la luz pues del uso instrumental de ese trabajo tan interesante. Bueno, fíjate, para hablar básicamente de algunas cifras, yo creo que es bien importante, por cierto, Fernando, esto que tú acabas de decir, de que ciertamente nos estamos limitando al impacto que tienen las estigmatizaciones en este trabajo en particular, en las detenciones arbitrarias, persecutorias por motivos políticos, pero la metodología que nosotros estamos utilizando es perfectamente aplicable a otros ámbitos o a otros crímenes distintos de la detención arbitraria o de la persecución por motivos políticos en general. Por ejemplo, uno podría aplicar esta misma metodología para los casos en los que las personas son torturadas, es decir, desde qué punto de vista es relevante la estigmatización en la tortura posterior que luego sufre una persona, y más allá de eso, en la impunidad que luego de alguna manera surge de esa tortura, ¿no? Porque eso es importante también determinarlo. Y una de las sugerencias que particularmente desde el Foro Penal hicimos, ya una vez publicado este trabajo, a las otras dos organizaciones que están trabajando con nosotros, Amnistía Internacional y al Centro para los Defensores y la Justicia de la UCAP, es que ampliásemos esto y buscásemos si existe en efecto una correlación importante entre esto que está pasando y entre la estigmatización que se produce y otras fórmulas distintas de criminalidad contra la humanidad, ¿no? Es importante esto que tú destacas. Bueno, fíjate, algunos hallazgos interesantes, me permito tomarlos directamente del reporte.
En 2019, por ejemplo, la correlación porcentual entre lo que era la estigmatización desde los medios oficiales o desde medios particulares que tienen afinidad con el Estado y las detenciones arbitrarias que se producían era del 74%, particularmente en los órganos de inteligencia, lo que hoy se conoce como la DIGESIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es decir, en un 74% de las veces en las que se producía una estigmatización a través de un medio público, estos medios o estos organismos de inteligencia procedían a la arbitraria detención, al arbitrario arresto de una persona y a su consecuente criminalización posterior, ¿no? En 2020, fíjate un dato interesante. Eso fue 2019. Eso fue 2019, pero en 2020, esto es un dato interesante, esta correlación subió al 92%, pero ya no eran directamente los organismos de seguridad e inteligencia, la DIGESIN y el SEBIN, los que se ocupaban de ser el brazo ejecutor de esa intimidación, de ese acto que se promovía a través de los medios oficiales, sino por el contrario fue la Policía Nacional Bolivariana, la que más tuvo impacto en esto, ¿no? Es decir, se emitía de alguna manera la instrucción, la orden desde estos medios oficiales y luego se actuaba desde la Policía Nacional Bolivariana, incluyendo particularmente a la FAES, que como tú sabes, han sido sumamente cuestionadas, incluso se ha solicitado y pedido desde la ONU. Formalmente, sí, eso es correcto, es una petición formal. Su disolución por los abusos en los que están en curso. En 2021 el espectro se amplió un poco más, se mantuvo esta correlación del 92% entre lo que se decía y lo que luego pasaba, pero se amplió esto desde la FAES, la PNB, a los cuerpos de seguridad municipales y al CICPC, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Estos son algunos de los hallazgos interesantes que tenemos, ¿no? Es decir, cómo varió el ejecutor de acuerdo a lo que se venía diciendo a lo largo de 3 años, ¿no? En primer término fueron la DIGESIN y el SEBIN, pero después eso llegó a la PNB y después de la PNB se amplió esto a los organismos de policía municipal, estadales y al CICPC, ¿no? Esto es un señalamiento importante, ¿no? Porque tiene que ver con la influencia que ejerce, que estigmatiza en los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Fíjate que si nosotros agarramos, en el foro penal tenemos registrados hasta ahora, de 2014 hasta acá, 15.770 arrestos arbitrarios por motivos políticos. Yo no estoy diciendo que nuestra investigación hecha con Amnistía y con el Centro para los Defensores de la Justicia se hayan abarcado todos estos casos. De hecho, el universo de casos que abarca esta investigación concreta es de 1.270 casos, los que tuvieron lugar desde 2019 hasta 2021. Pero si nosotros hacemos ¿Puedes repetir la cifra? Los del informe en concreto, 1.270 casos, que fueron los que tuvieron lugar desde 2019 hasta 2021, ¿no? Que uno dirá, bueno, pero es un porcentaje bajo. Claro, tenemos que recordar que durante lo que ha sido todo este periodo de pandemia, los arrestos arbitrarios por motivos políticos han disminuido, se han vuelto más selectivos. ¿Por qué? Porque no hay manifestaciones masivas políticas que son las que normalmente tienen como consecuencia la mayor cantidad y la más masiva cantidad de arrestos, ¿no? Pero lo que yo te quería decir, Fernando, es una reflexión que yo hacía con Amnistía y con el Centro para los Defensores de la Justicia, es que si uno extrapola estos datos y los aplica hipotéticamente al universo completo de arrestos arbitrarios políticos que hemos registrado en el foro penal, de 15.770, desde 2014 hasta acá, si tú aplicas una simple regla de 3, te permite por lo menos tener como hipótesis de trabajo que el 74.99% de esos 15.000 se han producido como consecuencia directa de un acto de estigmatización. Y esto es fundamental para entender la dimensión completa de lo que ha sido la persecución por motivos políticos en Venezuela. Y esto es parte de estos son, mejor dicho, parte de los hallazgos. ¿Cuál es el universo? La muestra es de 1.270 casos. ¿Y cuál es el universo? ¿Puedes repetir la cifra? 15.770 hasta la semana pasada. Pero la muestra es de... ¿Desde cuándo? Esto es de 2014 hasta acá, ¿ok? Entonces, nosotros no hicimos ese trabajo completo, sino agarramos de 2019 hasta acá,
tomamos un periodo de 3 años como Pero una es muestra. representativa. Sí, Déjame ciertamente. decirte que es una muestra es muy representativa y explicaría, pues, estadísticamente ese tipo de modus operandi en el universo de casos, porque en realidad, cuando tú hablas de estigmatización, estás hablando de un fenómeno que pudiera ser que se marca a individuos concretos con nombre y apellido mediante ese proceso de estigmatización, ¿no? Yo recuerdo, y trayendo a colación otra vez el estudio del profesor Canova, que me parece un precedente interesantísimo, que hay un sociólogo norteamericano que viene estudiando el tema de cómo se produce desde el punto de vista sociológico un genocidio o un crimen de lesa humanidad. Y lo primero que establece es la división de la sociedad, los buenos y Así, los malos, los así es. míos y los tuyos. Y luego viene el proceso de enemistar a esos grupos, y uno de los temas fundamentales es la estigmatización. Deshumanizan, satanizan, cosifican, demonizan, y luego, como tú decías muy certeramente, no es lo mismo ofender la humanidad de un ser humano que ofender la inhumanidad de alguien que no es ser humano, porque es un animal, es un demonio o es una cosa. Y eso me recuerda también la figura de la capiti diminutio máxima del derecho romano, donde ese sujeto no era un ciudadano, era nada, era una cosa. Y Así por es. eso pues se producían esas cosas en la antigüedad. Pero vemos que hay una, digamos, una identificación con este proceso, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo en que primero hubo un proceso de división de la sociedad como base, como punto Sí, previo para luego hacer este marcaje, ¿no? sí, sí, ¿Qué piensas de eso? definitivamente hubo desde el principio pues una división maniquea entre buenos y malos, ¿no? Entre los que están conmigo y los que no están conmigo. Los que están conmigo son los buenos, los que están conmigo tienen derechos, los que están conmigo tienen espacios cívicos en los cuales desarrollarse, y los que no están conmigo son mis enemigos. Dentro de esta lógica del enemigo, esto es importante interpretarlo también, Fernando, Sí, y sí. bien lo sabes tú, porque la lógica del enemigo interno, es básicamente una lógica de guerra, ¿okay? Una lógica bélica. Y no es lo mismo que el poder se enfrente contra un ciudadano, ¿okay? Que como ciudadano tiene derechos, tiene deberes, pero ciertamente tiene derechos, a que el poder se enfrente a un enemigo, porque si tú analizas esa visión desde lo que es el comportamiento bélico contra un enemigo, básicamente tú puedes hacer cualquier cosa. En las guerras a los enemigos hasta los puedes matar, porque son tus enemigos, ¿no? Y hay toda una serie de situaciones que se pueden dar que no se Es pueden válida, es válida la discutir. Entonces, ocasionar la muerte en un combate. de guerra contra el enemigo, tú puedes hacer contra estas personas básicamente cualquier cosa. Y yo analizaba, Fernando, fíjate lo siguiente, el contexto en el que, en el que esto se produce. De los 240 presos políticos que nosotros tenemos registrados al día de hoy en el Foro Penal, solamente 35 han sido formalmente condenados. Es decir, tienen formalmente una sentencia que diga que de alguna manera han cometido un delito. Evidentemente sabemos que esas condenas son en la mayoría de los casos completamente ilegales, completamente arbitrarias, no se respetó el Estado de Derecho, y también tenemos un porcentaje importantísimo de esas condenas que se dan porque a las personas de alguna manera se les fuerza a admitir los hechos. Pero vámonos no a eso, vámonos a los que no están condenados. Tenemos 210 casos de personas que están preventivamente detenidas dentro de lo que es el universo de presos políticos 240 que tiene registrado el Foro Penal hasta este momento. De esos 210 casos, al día de hoy, 88 personas, 88, tienen más de 3 años en situación de detención preventiva, lo que viola drásticamente el ordenamiento adjetivo penal venezolano. Una persona no puede estar encarcelada desde el punto de vista preventivo por más de 3 años, porque así lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal nuevo, y el Código Penal, Orgánico Procesal Penal anterior decía que eran 2 años o máximo la pena mínima que se atribuyese al delito de que se trate. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Fíjate que esta estigmatización no solamente conduce a tu criminalización, a tu arbitraria criminalización, sino después conduce
a que el proceso penal que se instaura en tu contra se desnaturalice, no sea una herramienta para la determinación de la verdad por las vías jurídicas. Al poder no le interesa que se determine la verdad, sino le interesa que el proceso penal en sí mismo se convierta en un castigo, en una sanción anticipada. Y por eso es que tenemos estas situaciones gravísimas de personas que incluso violentando la ley ya tienen presas más del término, me refiero a presas preventivamente, más del término realmente permitido, porque la verdad no importa que avance el proceso, lo que importa es que yo te neutralicé, y lo que importa es que te neutralicé porque eres mi enemigo, y como eres mi enemigo, contra ti puedo hacer lo que yo quiero. Y eso es un poco la lógica que está detrás de todo esto, y es parte de lo que es, o es una de las derivaciones que se pueden hacer, de las extrapolaciones que se pueden hacer de las conclusiones a las que se llega en este informe. Fíjate, ya estamos llegando al final de esta primera etapa antes de ir a los anuncios. Y es importante eso que estás diciendo sobre cómo se ha desnaturalizado el proceso penal bajo la idea de una guerra desde el Estado, que en realidad no es guerra porque no hay un combate entre iguales, no hay dos bandos que implican las dos igualdad de armas, por llamarlo de alguna manera, o de instrumentos, o de mecanismos, o de herramientas, ¿no? Sino que se producen más bien ataques unilaterales. Es el Estado que le hace la guerra a la población. Pero desde el otro lado no hay una contención, hay más bien una situación de victimización. ¿Eso es correcto, te parece? Sí, es correcto, y en todo caso el único arma que se utiliza, y estoy hablando de los casos que ciertamente pueden ser calificados como detenciones arbitrarias o como actos de persecución plenamente validados por los estándares internacionales, el único arma que se esgrime contra el poder es la propia opinión contraria, ¿no? Es decir, la expresión de una posición de crítica, de cuestionamiento hacia el poder. Esa es la única confrontación que como el poder está interesado en neutralizar eso. Acaba de pasar, Fernando, tenemos ahora recientemente el caso de 2 ciudadanos adultos mayores detenidos en La Guaira por tener una pancarta que básicamente decía Maduro debe irse del poder y queremos justicia. Eso es básicamente lo que ellos decían, ¿no? Eso en ninguna parte del mundo civilizado es delito, pero aquí es interpretado como un acto de agresión por parte del poder que los ve como unos y entonces los criminaliza arbitrariamente. Entonces, esa es la única contención que existe, ¿no? Lo que hay es una gran producción, una gran maquinaria que produce víctimas. Eso es lo que básicamente está pasando en el país y así lo veo yo. Bueno, bien importante esta aclaratoria que acabas de hacer y qué bueno que traigas a colación el caso de Vargas. Me gustaría tocar un poquito más de ese caso una vez que vengamos de los anuncios. No se retiren, ya regresamos, estamos con Gonzalo Gimio del Foro Penal. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo.
Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿cómo siguen? Estamos de nuevo en su programa Monitor de Derechos Humanos. Recordemos que estamos con Gonzalo Gimio, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, abogado, penalista, profesor universitario, un académico en forma. Él nos está hablando del último informe producido por el Foro, conjuntamente con Amnistía Internacional Venezuela y con el Centro de Defensores de los Derechos Humanos y de la Justicia. Estábamos hablando y cerramos el primer capítulo de este programa con el caso recientemente acontecido de dos personas mayores de 70 años, y esto tiene implicaciones legales importantes, que fueron detenidas en el estado Vargas por tener una pancarta. Y según recuerdo de las notas de prensa, Gonzalo, tú me podrás ilustrar mejor, se trata de aplicarles la ley contra el odio. ¿Qué tienes que decirnos sobre eso? Bueno, primero, Fernando, aclaro los registros. Nosotros, los abogados del Foro Penal, estuvimos allí con ellos en la audiencia de presentación. Sí. Uno de ellos tiene 66 años y el otro 68, es decir, todavía no han llegado. ¿Okay? Es importante lo que tú destacas porque el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 231, dice que no se puede en ningún caso someter a prisión preventiva a una persona mayor de 70 años. En todo caso, se pueden someter a unas medidas distintas, pero no es este el caso, no era lo aplicable en concreto. En este caso, de todos modos, tampoco era aplicable la prisión preventiva en este caso contra estas personas. Por otras razones, porque no estaban haciendo nada mal, estaban haciendo lo que la Constitución les permite hacer. Claro, claro. Una pancarta, como te decía, pidiendo que Maduro saliera del poder. Ese es un anhelo básico que puede tener cualquier ciudadano en cualquier gobierno. Es decir, que cambie quien dirige el gobierno, eso cualquiera lo puede solicitar. Así es. No es ningún delito. Y lo otro que estaban pidiendo era justicia. Entonces, no estaban... Ellos son pensionados, ¿no? Pensionados. Sí, son unos pensionados que estaban pidiendo justicia. Básicamente el movimiento Mover, que es un movimiento político liderado por Nick Merevans, que por cierto también estuvo arbitrariamente preso y detenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, fueron privados de su libertad por eso. Ellos estaban protestando en La Guaira y fueron privados de su libertad, por cierto, por la Policía Nacional Bolivariana, y luego fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control de esa entidad, y allí, fíjate, como bien tú destacas, se les aplicó primero el artículo 20 de la denominada o la comúnmente conocida como Ley contra el Odio, que a mí me llama mucho eso la atención, porque tú y yo sabemos, Fernando, que eso no es una ley, eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Es un acto que tiene unos efectos normativos, pero que no fue emitido por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador, por lo tanto no puede llamarse ley, ni mucho menos contener disposiciones penales, que eso es otro tema. Y además se les aplicó, se les precalificó el delito de agavillamiento, que es, yo lo explico así siempre, es como la modalidad simple de lo que es la asociación para delinquir, que está prevista en el Código Penal, ¿no? Es la modalidad básica de asociación para delinquir, ¿no? Eso es básicamente lo que les imputan a ellos y ordenan pues su privación preventiva de la libertad. Como sabemos, la pena que establece esta ley, y lo vuelvo a poner entre comillas, contra el odio,
Por el delito de instigación al odio es una pena muy alta, va de los 10 hasta los 20 años de prisión. Y se ordenó también, supuestamente, la remisión de ellos a la cárcel del Rodeo, ¿ok? Todavía en la comandancia de la PNB de La Guaira no han salido de allí, pero nos preocupa mucho que se vaya a hacer efectiva pues esta orden de traslado a esta cárcel del Rodeo, porque como bien tú sabes, Fernando, esta cárcel es muy peligrosa y para unas personas que ya están por llegar a los 70 años de edad, pues es una cárcel que son adultos mayores, claro. Sí, entonces es una situación bien delicada, ¿no? Eso lo que refleja es que en el país el derecho a la libertad de expresión propiamente dicho, pero además el derecho a la manifestación pacífica están severamente limitados, ¿no? Y nos preocupa mucho pues que esta línea de actuación se mantenga o continúe, porque bueno, entonces la gente no se va a atrever a quejarse por lo que se debe quejar, no se va a atrever a cuestionar el poder y bueno, la espiral del miedo esta en la que tanto se sustentan regímenes como el nuestro, pues va a seguir creciendo y va a seguir incrementando. Sí, es impresionante ese caso porque además de ser personas de la llamada tercera edad, ¿no? Independientemente de la tarifa que establece el COP para las detenciones preventivas y el Código Penal para las penas de los 70 años en adelante, son personas que no pueden estar en una cárcel con presos comunes, es decir, personas que están detenidas por homicidio, por atracos, por delitos violentos, en una cárcel de delincuentes comunes. Son personas que no tienen ninguna peligrosidad social, y además se violenta el principio del juicio en libertad. Es decir, ¿qué hecho, además, está en el fondo de estas cosas? Aquí no hubo violación de ninguna ley penal, que yo por los casos descritos de lo que estaban haciendo, ¿no? Protestar no es un delito, ¿no es cierto? No, y no solamente se violenta ese favor libertatis, ¿no? Esa Sí. obligación de los tribunales de tratar de mantener a las personas en libertad durante una investigación, sino también se violenta la presunción de inocencia, Fernando, porque mientras Correcto. tú no estés condenado por la comisión de un delito y sea formal y válidamente condenado por la comisión de un delito, tú tienes derecho a ser tenido y tratado como inocente. Eso es lo que implica el principio de la presunción de inocencia. Correcto. En este caso se está violentando eso con base en mero formalismo y en estas prácticas, Fernando, que nosotros en el Foro Penal la vemos mucho, que del Ministerio Público, que es muy lamentable, que es esto de básicamente utilizar en esas precalificaciones, sin que siquiera se haya adelantado verdaderamente una investigación, utilizar básicamente los delitos que más pena tienen, ¿no? Esta cultura represiva de utilizar delitos que tienen penas muy altas para precisamente justificar esa prevención preventiva de la libertad, que como ya lo dijimos en el segmento anterior, Fernando, al final del día termina convirtiéndose en una especie de sanción anticipada, en un castigo anticipado, ¿no? Y esto es muy grave porque esto violenta los estándares internacionales sobre qué debe ser y para qué debe ser utilizada la detención preventiva y genera pues situaciones muy comprometidas en las que al final también hasta se puede afectar la salud o la vida de las personas. Yo pongo por ejemplo el caso de las 11 personas presos políticos que ya han fallecido bajo custodia del Estado. En la generalidad de los casos eran personas que estaban bajo detención preventiva. Es decir, si se hubiera respetado su derecho a ser juzgados en libertad, si se hubiera respetado la presunción de inocencia, estas personas hubieran estado fuera de la cárcel y hubieran podido por lo menos tener la posibilidad de recibir la atención médica inmediata que necesitaban. Pero fíjate, como no se maneja ese esquema, sino más bien el esquema represivo, y básicamente cuando uno va a una audiencia, de la que se conoce comúnmente como audiencia de presentación, pero que en realidad se llama audiencia para oír al imputado, cuando uno va para allá, el fiscal básicamente vacía todas las leyes que puede dentro de su imputación para ver luego cuál le queda o cuál le cae. Resultan pues este tipo de irregularidades y pasan este tipo de cosas. Eso es correcto, sí, y eso que señalas es muy importante porque es un uso instrumental del derecho penal para lo que no es, ¿no? Se califica como el delito mayor, son leyes comodín, como esta ley contra el odio, y la ley contra la delincuencia organizada también fue un comodín. Anteriormente, en la era democrática, se utilizaba el delito de agraviamiento que tú acabas de mencionar, pero digamos, eso se ha ayornado
con mecanismos mucho peores y mucho más severos y también más injustos, como la ley contra la delincuencia organizada y esta ley contra el odio. Hace mucho tiempo yo escribí un artículo sobre esa ley y decía que más que una ley contra el odio es una ley para el odio, ¿no? Que fomenta el odio y que permite este tipo de actuaciones indebidas, ¿no? Un uso extremo del derecho penal para conductas que no tienen ninguna relevancia jurídica, ¿no? El protestar. Sí, y además es una ley, y vuelvo y la pongo entre comillas, ¿no? Que sí, incluye en sus descripciones... No es una ley formal. No es una ley formal, ¿no? Incluye en sus descripciones típicas palabras que son una especie como de vasijas que tú puedes llenar del contenido que tú quieras, ¿no? Sí, son delitos penales abiertos, ¿no? Y entonces, no, que esto incita al odio. Bueno, ¿al odio contra quién? ¿Qué es lo que tú entiendes por odio? Quejarse contra una persona, reclamarle a una persona que cumpla su deber es fomentar el odio, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, Fernando, bueno, esto es muy clásico de este tipo de estructuras del poder, aquello que se decía en el Código Penal alemán, de que del Tercer Reich, que decía, era el de 1936, si no me falla la memoria, que decía que, bueno, que sería delito todo lo que esté previsto en el Código Penal y cualquier otra cosa que vaya contra el sano sentimiento del pueblo alemán, ¿no? Entonces tú dices, eso es correcto. Bueno, ahí cabe cualquier cosa, ¿no? Y en estas normas, pues está eso allí y cabe virtualmente cualquier cosa. Y se utilizan, pues, estos mecanismos, además de mecanismos muy irresponsables y que banalizan, por cierto, tú hablabas de la ley contra la delincuencia organizada, que banalizan conductas criminales que son muy graves como el terrorismo. Ahora, cualquier persona detenida por estar opuesta contra el poder es llevada ante un tribunal con competencia especial en materia de terrorismo y se le imputa terrorismo sin que muchas veces se sepa lo que conceptualmente debe ser entendido como terrorismo, que por cierto, dicho sea de paso, todavía está en debate a nivel internacional lo que debe ser entendido como terrorismo. Entonces, tenemos este esquema de desconocimiento absoluto del Estado de Derecho con la única finalidad de neutralizar la queja, de neutralizar la disidencia, de neutralizar la oposición política y de mantener a la oposición bajo un control en el que el Estado de Derecho no se respeta. Sí, correcto. Muy buena tu interpretación y muy bueno que evoques esa norma de la legislación del Tercer Reich nazi, que también estaba previamente, eso fue tomado de la legislación soviética, de la época de Lenin, ¿no? Delito es todo lo que está tipificado en este código y cualquier cosa que se le parezca. Es decir, el delito por analogía, que no está tipificado estrictamente en la ley, sino que es sujeto a la interpretación de fiscales y de jueces. Entonces, el uso instrumental de eso es terrible sobre la población civil, ¿no? Y por eso hay que hablar de ataques, ¿no? Y no de una guerra entre dos bandos iguales que combaten con similaridad, con igual fuerza, con los mismos instrumentos, con las mismas armas, sino un ataque desde el poder, desde el Estado. Ahora bien, tú mencionabas al principio, y como estamos en el segundo segmento de este programa, el tema de sus vínculos posibles de la detención arbitraria con posibles crímenes de lesa humanidad. Y mencionabas el tema de la investigación que lleva a cabo el fiscal ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál sería el vínculo, en tu opinión, pues, de esta estigmatización traducida en detenciones arbitrarias y cómo se reflejaría desde el punto de vista de una eventual imputación jurídica ante la Corte Penal Internacional? Bueno, fíjate, Fernando, uno de los principales argumentos que ya se ha asomado desde diferentes voceros del poder en Venezuela de cara a la apertura de esta investigación ante el Tribunal Penal Internacional es que ciertamente, aunque se han materializado violaciones a los derechos humanos, estas violaciones a los derechos humanos son hechos aislados, es decir, son hechos que no guardan relación con una política sistemática y generalizada del poder contra los grupos que identifican como opositores desde el punto de vista político. Yo creo que esta investigación es relevante precisamente para desmontar ese argumento. Cuando tú ves que son los canales financiados por el propio poder, por los medios oficiales, los que estigmatizan, y después de esa estigmatización surge la comisión de un acto de persecución, tú te das cuenta de que hay mucho más allá en el análisis que hay que hacer de lo que es simplemente un hecho aislado. Tú tienes que concatenar las dos cosas.
Esta investigación que hicimos, Amnistía, el Centro para los Defensores y la Justicia y Foro Penal, demuestra que por lo menos esa hipótesis de investigación debe abrirse, debe interpretarse cabalmente como lo que es y deben analizarse esas correlaciones que existen para establecer que ciertamente lo que se ha venido afirmando, o sí, ciertamente, utilizo el condicional porque estamos todavía en esta fase de investigación, pues, para establecer si ciertamente en lo que ha venido pasando en el país hay un trasfondo que implica el seguimiento de unas instrucciones, a veces veladas, a veces un poco más expresas, que van desde el poder contra la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para eso. Esto tiene, de hecho, es una de las recomendaciones. La primera recomendación que se hace en el reporte es a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evaluar esta nueva línea de investigación que se está abriendo. ¿Para qué? Para no quedarnos solamente en los ejecutores materiales, como te decía al principio, sino ir un poco más allá. Porque lo verdaderamente relevante del crimen de lesa humanidad no es que un individuo lesione a otro, sino que lo hace como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil identificada por ciertos motivos. Entonces, esto es lo que verdaderamente permite, el mérito fundamental de esta primera investigación es que permite indagar sobre esa hipótesis investigativa y permite ir un poco más allá de la ejecución material de los hechos. Yo creo que esto es lo verdaderamente significativo. Esto se va a hacer llegar, evidentemente, a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. Está publicado, por cierto, tú me lo preguntabas antes. Sí, por favor. Está en la página de Amnistía Internacional, pueden buscarlo allí, pero también está, si quieren una visión un poquito más cercana, está en la página del Foro Penal, www.foropenal.com, y está además en sus dos versiones, está en español y en inglés, para que los que quieran hacerlo llegar a otras instancias internacionales donde no se domina el castellano, sino por el contrario se utiliza como idioma de trabajo el idioma inglés, pues lo pueden hacer llegar perfectamente. Eso está muy bueno porque eso permite realizar una consulta en línea y bueno, aprender pues de ese informe hecho con tanta dedicación, con tanto ahínco y con un criterio metodológico impecable, ¿no? Yo lo leí completo y me gustó mucho, me pareció muy serio, muy sólido e irrefutable, ¿no? Ahora bien, con relación al Estatuto de Roma y sus posibles implicaciones en esto, ¿no? Tú mencionabas algo que tiene que ver con la sistematicidad, ¿no? Pero también se trata como una especie de modus operandi, ¿no? Que desde el poder, esa figura del jefe o superior, da la orden, ¿no? Pero, digamos, ¿sería un jefe político, un jefe formal, una jerarquía específica? ¿Cómo se visualizaría eso, no? Mira, eso es precisamente lo que cabe investigar en este momento, ¿no? Yo te puedo mencionar aquí, por ejemplo, que hay programas de televisión concretos. Hablo de Con el Mazo Dan, que es un programa que se difunde a través de una emisora del Estado, la emisora formal del Estado, que es BTV, que es financiado con recursos del Estado, que es uno de los programas desde los cuales se hacen más estigmatizaciones y desde los cuales estas estigmatizaciones producen, pues desde el punto de vista porcentual, más resultados prácticos, materiales, verificables, ¿no? Sí. Que un alto personero del gobierno, presidente de la Asamblea Nacional en su momento, alto directivo del partido de gobierno, es el que realiza estas estigmatizaciones y debe investigarse si ciertamente eso supone, desde el punto de vista de su instigación a la comisión de crímenes que puedan ser competencia del Tribunal Penal Internacional, si esto constituye un indicativo de su responsabilidad directa, personal en estos hechos, ¿no? Recordemos que en el Estatuto de Roma se analizan sí las responsabilidades personales, pero no solo desde la ejecución material, sino también desde lo que puede ser el encubrimiento, desde lo que puede ser la instigación, la incitación a la comisión de estos crímenes, ¿no? Entonces ahí está una posibilidad palpable de lo que puede ser una nueva línea de investigación. Están las cadenas nacionales de radio y de televisión, desde las cuales a veces diferentes voceros oficiales, incluso hasta el propio presidente de la República, pues incurren estos actos de estigmatización. Yo recuerdo hace un par de años, Fernando, el propio señor Nicolás Maduro nos calificó a los directivos del Foro Penal como terroristas, ¿okay? Eso pues, pido a que se inicien investigaciones contra nosotros por eso. Ahí hay una correlación que puede perfectamente servir de base a el análisis de si corresponde o no atribuir
a ese hecho como acto persecutorio que es una determinada posibilidad de establecimiento de una responsabilidad penal. Pero no son solamente esos voceros, hay muchos otros que están allí. Habría que, por ejemplo, investigar las fuentes de financiamiento de algunos portales privados, como este portal que se denomina Lechuguinos, en el cual también señalamientos concretos contra personas, y de allí derivan pues actos de persecución. Está una cuestión que se llama la Misión Verdad, que pareciera por lo menos inicialmente estar en parte financiada por el Estado. Está la Igual TV, o sea, es decir, hay varias fuentes, algunas formalmente oficiales, otras no tanto, sobre las cuales lo que corresponde en este momento y de cara a los resultados de este informe es abrir esa línea de investigación. Abrir esa línea de investigación para ver quiénes están detrás de eso y por qué se pliegan con tanta facilidad esa política estigmatizatoria, por llamarlo de alguna manera, del poder. Sí, esto me hace recordar la jurisprudencia internacional del Tribunal de Ruanda sobre el caso de la radio de las Mil Colinas, ¿no? Donde se estigmatizaba a los tutsis como cucarachas y como los árboles más altos, ¿no? Hasta que hubo un momento en que cuando acontece y se perpetran los actos genocidas, bueno, hay que aplastar a las cucarachas y hay que cortarle la copa a los árboles altos, ¿no? Y eso era, digamos, una radio del Estado. Y había aquiescencia de parte de las autoridades en ese sentido. Entonces, complementando la información empírica que ustedes vienen estudiando, creo que ese precedente debe ser tema de estudio, de análisis también, a los fines pues de ver implicaciones a futuro. Pero bueno, estamos terminando, Gonzalo, lamentablemente, porque esto ha sido una conversación exquisita desde el punto de vista intelectual y sumamente preocupante desde el punto de vista moral, emocional y social, ¿no? Pero no quería que nos despidiéramos sin que antes mandaras un mensaje a los defensores de derechos humanos, a las ONGs, a la comunidad educativa de derechos humanos y a todo aquel que se está empezando a familiarizar con la práctica de los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué tienes que decirle como alto funcionario del Foro Penal? Alto directivo, quiero decir. Mira, hay que persistir en la lucha. Estas carreras, el consejo que yo siempre le doy a quien me dice que se quiere iniciar en estos temas, es el de comprender que las carreras de la lucha y de la defensa por los derechos humanos son carreras de resistencia, no de velocidad. Si tú estás en esto para de alguna manera obtener resultados inmediatos, todas y cada una de las acciones que tú emprendes, pues estás perdiendo tu tiempo. Porque estas son carreras en las que hay que superar muchos obstáculos, ¿no? Hay que tener, sí, cierta piel dura ante las amenazas, agresiones, ataques que vas a sufrir y no dejar que te amilanen esas agresiones, ¿no? De todo, entender que este es un camino en el que primero hay que estudiar mucho, porque la dinámica de lo que es el movimiento de los derechos humanos a nivel internacional cambia continuamente y siempre hay nuevos desarrollos que hay que saber interpretar, que hay que ver cómo los adaptas a las realidades con las que tú estás lidiando, pero además hay que tener mucha paciencia, ¿no? Porque fíjate, nosotros fuimos, Fernando, yo siempre cuento esto, nosotros fuimos por primera vez ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional en el año 2004. Imagínate tú. En el año 2000, reportar allá lo que ya para nosotros eran evidentes crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en el país. Y tuvimos que esperar hasta 2020 para que se abriera una investigación formal y tuvimos que recibir incluso en el camino varios golpes, ¿no? Y varios tropezones que tuvimos que dar. Sí. Y eso lo que te demuestra es eso, que esta carrera es de resistencia, no es de velocidad. Y a veces no vas a obtener lo que tú quieres, a veces no vas a obtener la plena justicia que tú quieres, pero cada paso hacia adelante es siempre un buen paso y así hay que interpretarlo. Sí, igual nuestro mensaje es que esta es una carrera de resistencia, es un maratón, no se trata de una carrera de 100 metros. Estamos en un laberinto, armando rompecabezas, y ese laberinto, aunque tiene salida, cada día aparece una nueva pared, una nueva barrera, ¿no? Pero siempre tiene una salida y yo creo que eso es importante como mensaje para la juventud, para los estudiantes, no solamente tus alumnos, sino los míos también y para toda la comunidad. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Seguro que contamos contigo y con la gente del Foro Penal para futuros programas y continuaremos hablando de este y de muchos otros temas.
Muchas gracias por tu tiempo Gracias. y nos vemos el próximo miércoles. Un gran saludo. Gracias. Saludos. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.